Un saludo a todos. En el videotutorial de hoy vamos a tratar una cuestión que es de gran importancia y es el proceso que hemos de seguir para impugnar un despido con el que evidentemente no estamos de acuerdo. Como os digo, es una cuestión muy importante por varios motivos. En primer lugar, porque inevitablemente y a lo largo de nuestra vida laboral, pues es muy probable que nos veamos inmersos en una situación así en uno u otro momento. Y en segundo lugar, también es un asunto que hemos de tratar con mucho cuidado porque todo este proceso laboral está sujeto pues a ciertos formalismos, a ciertos plazos que son muy estrictos, muy exigentes y el hecho de que nos ciñamos o no a ellos y que sigamos todo el procedimiento puede tener una relevancia fundamental en cómo se desarrolla el proceso y en el resultado del mismo. Así que, como os digo, es un asunto importante y vamos a tratarlo con bastante profusión. En el siguiente esquema que tenéis una especie de diagrama de flujo en el cual se representa todo el proceso con todas las instancias y todos los pasos previos que se han de seguir en todo el proceso de impugnación. Bueno, como os decía, una de las características más importantes y que más hay que tener en cuenta es que para poder impugnar un despido con el que no estamos de acuerdo por las razones alegadas por la empresa, una de las cuestiones más definitivas es el plazo tan corto para impugnar lo que tenemos. Solamente tenemos 20 días hábiles, 20 días hábiles, recordad, en este caso los días hábiles serían todos menos sábados, domingos y festivos. Fijaros, solamente tenemos 20 días hábiles para impugnar, para interponer una demanda ante el juzgado de lo social para solicitar pues la improcedencia o nulidad de ese despido. Un asunto en el que voy a detenerme bastante porque me parece muy importante es el tema del intento de conciliación previa. Mirad, en el orden laboral, en la jurisdicción social, no podemos directamente interponer la demanda por improcedencia del despido o nulidad del despido directamente al juzgado del social. Se nos exige de manera obligatoria y preceptiva que antes intentemos un paso previo. ¿eh? El paso previo es el intento de conciliación con la empresa. Este intento de conciliación de la empresa se realiza ante un órgano denominado SMAC, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, en el que interponemos una papeleta de conciliación que sería pues un documento en el cual instamos a la empresa a intentar lograr un acuerdo y no tener que acudir a la jurisdicción social, al juzgado de lo social, a interponer la demanda. Como os he dicho anteriormente, tenemos 20 días hábiles, 20 días hábiles para interponer ¿eh? una demanda ante el juzgado de lo social. Sin embargo, eh, como os he dicho, de forma preceptiva, antes hemos de intentar la conciliación previa. Por ello, la interposición de la papeleta de conciliación interrumpe ese plazo de 20 días que hemos comentado antes. Es decir, si yo desde la fecha efectiva de mi despido tardo 5 días hábiles en interponer la papeleta de conciliación, en ese momento ese periodo de prescripción se interrumpe y solamente habría consumido 5 días ¿eh? En el plazo para interponer demanda. Una vez que se desarrolle todo el proceso de conciliación, si no hay acuerdo, no se presenta a la empresa, etcétera, una vez que esa falta de acuerdo sea certificada por el SMAC, empezaría a computar el sexto día, es decir, la interposición de papeleta de conciliación interrumpe el plazo de interposición de la demanda en el juzgado del social.
Mirad, os quiero hacer mención a la importancia que tiene la conciliación previa en los conflictos laborales. Para que os hagáis una idea, en el año 2019 hubo unos 231.000 despidos que se impugnaron. Pues bien, de esos 231.000, 124.000 lograron un acuerdo de conciliación en el SMAC, es decir, mucho más de la mitad. Esto tiene una explicación muy clara. En muchas ocasiones el despido se produce pues de una manera abrupta, de una manera pues eso, espontánea y radical, sin que el empresario en muchas ocasiones se ciña y respete pues los formalismos y los procedimientos laborales adecuados. Por eso, en muchísimas ocasiones, una vez que el empresario recibe la papeleta de conciliación, pues pone en conocimiento pues, de sus asesores, de sus abogados, de su gabinete jurídico el hecho, y en muchísimas ocasiones el asesor le comenta al empresario que efectivamente pues no se han cumplido los requisitos para ese despido, y que tenga clarísimo que si se llega al juzgado de lo social, pues ese despido se declararía improcedente o nulo, es decir, que no se han hecho las cosas bien. En ese caso, evidentemente, gana mucho, se enteró la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, porque sabe el empresario que si se acude al juzgado perdería el juicio. Por eso, como os digo, se resuelven muchísimos asuntos en la conciliación previa. Además, evidentemente, pues se ahorra tiempo y dinero si más o menos se tiene bastante claro cuáles podrían ser las posibles sentencias si se acude al juzgado. Para evitar lo farragoso en tiempo y en dinero, pues en muchísimas ocasiones se llega a un acuerdo previo que tiene plena validez. Bueno, una vez que conocemos un poco el funcionamiento y la importancia que tiene la conciliación previa en los procedimientos laborales, os comento. Mirad, de la papeleta de conciliación es un pequeño escrito en el cual pues el trabajador recoge pues información personal suya y de la empresa, explicación de qué labores desempeñaba en esa empresa, qué categoría tenía, qué contrato de trabajo desempeñaba, el sueldo, etcétera, fecha de su inicio, qué convenio se le aplicaba. Luego también realiza una especie de exposición de los hechos, pues fecha en la que se le comunicó el despido, qué alegaba la empresa, y sobre todo también, y es muy importante, tiene que hacer sus peticiones, es decir, qué solicita de todo ese procedimiento, pues fundamentalmente que se declare improcedente ese despido, o que se le readmita y se declare nulo, etcétera. Una cuestión muy importante es que se ha de redactar de una manera fiel y rigurosa, puesto que los hechos que se aleguen y las peticiones que se aleguen en la papeleta de conciliación serán los únicos que posteriormente han de recogerse en la demanda. Es decir, una demanda posterior, en el caso de que no logremos un acuerdo en el SMAC, solamente podrá recoger las peticiones que ya venían recogidas en la papeleta de conciliación. No pueden añadirse nuevas, puesto que esto podría generar indefensión en la empresa. Otra cosa que también es importante comentaros es que para acudir al SMAC, e incluso en primera instancia, si fuera necesario realizar una demanda ante el juzgado de lo social, en principio no es preceptivo ni obligatorio acudir acompañado de abogado, procurador o graduado social. Podemos hacerlo por nosotros mismos. Evidentemente, esto no es recomendable, puesto que, como os he dicho, se han de seguir ciertos formalismos que una persona que no tenga conocimiento, una persona lega, pues no podría realizar. Así que siempre es conveniente que nos asesoremos y nos hagamos acompañar por un profesional. Llegados a este punto, hemos interpuesto la papeleta de conciliación, sabemos que en el momento en que la presentamos en el SMAC se interrumpe ese plazo de 20 días hábiles
para presentar demanda ante el juzgado social y una vez presentada, el SMAC cita a las partes, tanto al demandante, que en este caso sería el trabajador que no está conforme con el despido que ha sufrido, y por supuesto al demandado, que sería la empresa que ha realizado ese despido. ¿Qué situaciones pueden darse? Mirad, aquí tenéis las 4 posibles situaciones. Puede darse el caso de que no se presente el propio trabajador. Esto, salvo que tenga una causa que justifique que no haya podido ir por cualquier motivo, hace que se archive todo el procedimiento, puesto que fue el propio trabajador el que lo inicia, y si no se presenta, pues se entiende que renuncia a seguir con él y se archiva. Otro caso que puede darse es que sea el empresario, en este caso, el que no se presenta. En este caso, se entendería que el empresario cree que son adecuadas a derecho las razones que grimió para ese despido y no se presenta porque está conforme con las condiciones en que se realizó ese despido. En ese caso, al trabajador se le certificaría desde el SMAC que el acto se ha intentado realizar sin efecto, y ya con esa certificación de que no se ha presentado a la empresa podría acudir a interponer demanda. Deciros una cosa, en el orden social, en primera instancia, tanto en las demandas en el juzgado social, no así en los posteriores recursos, si es el caso, no hay costas judiciales, puesto que teóricamente el trabajador podría presentarse por sí mismo tanto al proceso de conciliación como a interponer una demanda ante el juzgado social, así que no existen las costas judiciales. Sin embargo, en este caso que os comento, en el caso de que no se presentara la empresa al acto de conciliación, la ley reguladora de la jurisdicción social, en su artículo 66, dice que se podría condenar a la empresa en costas por no presentarse al intento de conciliación si luego en la posterior demanda al trabajador se le conceden las peticiones que reflejó en el acta de conciliación. Así que el hecho de que la empresa no se presente a la conciliación, si el proceso sigue adelante, se presenta demanda y la demanda pues es aceptada por el juzgado de lo social, le podría hacer a la empresa pagar costas de proceso que actualmente creo que tienen un tope de unos 700 euros. Pero es la única pequeña causa que puede generar costas en los procesos de primera instancia en el orden laboral. Otro de los casos que se podrían dar, aunque es bastante extraño, es que por lo que sea se retrase todo el proceso de conciliación más de 30 días. En este caso se permite que el trabajador pueda continuar su proceso ante el juzgado de lo social y se le tenga por hecho este proceso por una dilación indebida. De todas formas, esto no es nada habitual y normalmente en un periodo que no suele ir más allá de 15 días desde que se presenta la papeleta de conciliación, se suele producir el acto, con lo que es un caso bastante extraño. Y por último nos vamos al supuesto pues más común en los actos de conciliación, y es que se presenten las dos partes, tanto el empresario como el trabajador, al acto. También os puedo decir que en ocasiones y mediante un poder notarial, tanto la empresa como el trabajador, es mucho más común en el caso de la empresa, otorgan un poder de representación y no se presentan por sí mismas, sino a través de un representante, pues que suele ser el abogado o graduado social que les está llevando todo el proceso. El trabajador sí que es mucho más común que se presente por sí mismo. Pues bien, en estos casos se presentan al acto pues tanto empresario como el trabajador. Vamos a ver qué se puede dar en ese acto de conciliación en el que se presentan las dos partes. Mirad, en los actos de conciliación suele haber un letrado de la administración cuya misión fundamental
es recoger el posible acuerdo que se dé. No tiene ninguna otra, bueno, y vigila que se respeten pues los derechos de los trabajadores, pero no hace labores activas ni de intermediación, ni va a escuchar a las partes, simplemente va a actuar casi como un fedatario que va a recoger los posibles acuerdos que se hagan. Os digo esto porque en la mayoría de ocasiones, si hay voluntad de acuerdo por las partes, suelen realizarlo pues 20 minutos, media hora antes de acceder a las instalaciones del SMAC, pues en la propia puerta o, en fin, una conversación entre abogados, entre partes, y una vez que llegan al SMAC, pues si hay un acuerdo, prácticamente pues los ponen a este letrado que os comento para que en el acta de conciliación se refleje. Pero no es dentro donde se realizan las negociaciones. Como se suele decir luego, las negociaciones ya vienen hechas desde casa. Pues bien, puede darse el hecho de que haya un acuerdo, como os he comentado, pero también en muchas ocasiones pues no se da ese acuerdo. La empresa cree que ha hecho bien el despido, lo cree correcto, adecuado. El trabajador sigue pensando que las razones que grimió la empresa pues no se ajustan a derecho, cada una de las partes se mantiene y en ese caso pues el letrado del SMAC en el acta de conciliación certifica que se ha celebrado el acto sin avenencia entre las partes. A partir de que al trabajador se le dé esa acta, vuelve a computar ese plazo que se interrumpió con la interposición de la papeleta de conciliación y ya el trabajador puede acudir, aquí tenéis, puede acudir perfectamente a interponer la demanda ante el juzgado de lo social. Pero también puede darse el caso, ya os he dicho, más de la mitad de los despidos impugnados consiguen una conciliación previa, puede darse el caso de que sí se logre un acuerdo. Normalmente, como os digo, ese acuerdo se negocia de forma previa a darlo a conocer al letrado en el SMAC, y lo que sí que se hace es que se refleja en esa acta que se levanta y que reflejará ese acuerdo. Normalmente el acuerdo pues va a reflejar, pues no sé, normalmente la aceptación de la improcedencia del despido, se suele reflejar la cantidad de indemnización a la que se compromete la empresa, y también suele recoger la manera de pago y el plazo de pago, es decir, todo el acuerdo de una manera muy concreta. Deciros una cosa, los acuerdos que se recojan en el acta de conciliación tienen fuerza jurídica, es decir, pueden ser reclamados por un proceso de ejecución. Así que los acuerdos obligan a las partes. Sin embargo, tengo que haceros una matización. Hay que llevar mucho cuidado con los acuerdos que se realizan en el SMAC en un doble sentido. Por un lado, si además de la improcedencia del despido o lo que sea, también queremos solicitar cantidades, hemos de ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque normalmente en el acuerdo que se firma en el SMAC se suele incluir una cláusula liberatoria pues del acuerdo pues con el citado acuerdo el trabajador se reconoce saldado y finiquitado de la presente relación laboral sin que tenga nada más que reclamar. Por tanto, si hubiera reclamaciones adicionales con la firma del acuerdo del SMAC que recoge esa cláusula liberatoria, no podrías seguir litigando con la empresa. Así que ese aspecto hay que tenerlo bastante claro. Por otro lado, también hemos de verificar la solvencia de la empresa, puesto que aunque firmemos un acuerdo, si tenemos dudas de la solvencia de la empresa, podemos tener problemas, porque sí, podemos solicitar la ejecución de ese acuerdo posteriormente, pero el Fogasa no se haría cargo de incumplimientos empresariales por insolvencia por acuerdos
recogidos en una conciliación ante el SMAC. El FOGASA solamente se haría cargo de forma subsidiaria ante insolvencias empresariales por acuerdos recogidos en sentencias del juzgado de lo social. Ese tipo de asuntos hay que tenerlo muy presente, pues, para que el acuerdo sea plenamente válido y se pueda ejecutar. Como os digo, si se logra ese acuerdo, se ratifica en el acta de conciliación y el proceso, pues, finalizaría aquí, puesto que se ha solventado en una instancia previa, en una conciliación previa a acudir a la jurisdicción social, que, como os he comentado con anterioridad, sucede en muchísimos casos, más de la mitad de los despidos impugnados. Vamos a seguir con el siguiente escalón, es decir, no se ha logrado un acuerdo en la conciliación ante el SMAC. Puede ser, como os he dicho, porque no se haya presentado el empresario directamente, porque hayan pasado 30 días sin que se haya citado a las partes, o porque sí, se han citado a las partes, pero no hemos logrado un acuerdo. Pues bien, en estos casos, ya sabéis, no se logra el acuerdo, no se presenta el empresario o hay una dilación indebida de más de 30 días, el trabajador ya está facultado a interponer demanda ante el juzgado de lo social. Como os he dicho, la interposición de la papeleta de conciliación interrumpe el plazo de 20 días hábiles y una vez que se ha resuelto la conciliación, aunque sea sin acuerdo, continúa el plazo que quedó interrumpido con la interposición de la papeleta. Hay que tener muchísimo cuidado porque, como os he comentado, el plazo para interponer demanda por despido es sumamente corto, 20 días hábiles, que la verdad es que son un suspiro. Hay otras impugnaciones, como por ejemplo la reclamación de salarios, que en el orden laboral tiene un periodo muchísimo más amplio. Puede reclamar hasta un año de salarios atrasados o cantidades adeudadas, pero el caso concreto del despido es un plazo sumamente corto, solamente 20 días hábiles. Pues bien, llega el momento en el que pues hemos agotado la conciliación previa e interponemos demanda ante el juzgado de lo social. Mirad, de la demanda, el contenido de la demanda lo tenéis reflejado ahí, y es, pues, muy parecido a lo que recogía la papeleta de conciliación, pero evidentemente muchísimo más desarrollado. Recordad que debe haber una concordancia entre lo que reflejamos en la papeleta de conciliación y lo que recoge la demanda. Las peticiones un poco y los argumentos deben ser los mismos. No podemos incluir nuevos aspectos si no se recogieron en la papeleta de conciliación, salvo que hayan sucedido con posterioridad a la papeleta. Pues bien, una vez interpuesta la demanda, pues el juzgado cita a las partes y se desarrolla el juicio. Deciros también que los juicios laborales, el juez suele intentar una conciliación previa a que se desarrolle ese juicio, y en algunas ocasiones incluso puede darse el caso de que las partes ya la tengan prevista, se la comuniquen y se consiga esa conciliación en el acto del juicio laboral y no se desarrolle el juicio. Igual que hablábamos de la conciliación ante el SMAC como una conciliación previa y extralaboral, este tipo de conciliaciones ya en el acto del juicio también se denominan una conciliación intrajudicial. No es extrajudicial como el SMAC, porque ya se produce dentro del juicio y en ocasiones se da. Esto sucede en muchos casos porque desde que se resuelve el acto de conciliación hasta el juicio
pues suele pasar bastante tiempo, en muchas ocasiones pues meses, y las partes pues posiblemente puedan estar en contacto, puedan seguir negociando, el paso del SMAC ya pasó, pero pueden a veces llegar a un acuerdo que en el momento del juicio manifiestan y se refleja. Si no es así, evidentemente se desarrolla el juicio con normalidad, se escuchan las dos partes pues usan los medios de prueba que estimen oportunos, testificales, periciales, documentales, etcétera, y una vez escuchadas a las partes, a los 5 días de celebrarse el juicio, pues el juez dicta sentencia. Las posibles sentencias, aquí las tenéis, pues son las siguientes. Puede declararle el despido como procedente. ¿Qué significa eso? Pues significa que las razones alegadas por la empresa, el juez las considera adecuadas y justas. En ese caso, evidentemente, se le da la razón a la empresa, se cree que el despido estaba justo a derecho, pues si el trabajador no tiene derecho a ningún tipo de compensación ni ningún tipo de reclamación. Otra de las posibles sentencias que pueden darse es que el juez declare el despido improcedente. Es decir, se acredita que las razones que esgrimió la empresa para realizar ese despido no se ajustan, no son válidas, no se ajustan a derecho, no son ciertas, etc. Recordad siempre que la carga de la prueba, es decir, justificar la validez de lo que se hizo, la carga de la prueba la tiene la empresa. Es decir, si alega, pues no sé, un despido disciplinario por falta de asistencia, por un hurto en la empresa o cualquier otra cosa, será la empresa la que tenga que demostrar ese hecho, demostrar esa culpabilidad. Si el juez cree que eso no ha sido así, que las razones esgrimidas no son ciertas o no se han demostrado válidamente, declarará el despido improcedente. En ese caso condenará a que la empresa indemnice al trabajador con 33 días, 33 días de salario por año trabajado con tope de 24 mensualidades, siempre con el trabajo realizado a partir del 11 de febrero de 2012. Ya sabéis que en el año 2012 hubo una profunda reforma laboral que introdujo muchísimos cambios, no siempre, es más, casi nunca muy favorables hacia los trabajadores, pero que conllevaron pues numerosos cambios. Hasta esa fecha, las indemnizaciones por despido improcedente eran de 45 días por año, con un tope de 42 meses de indemnización. A partir de esa fecha, del 11 de febrero, las indemnizaciones pasaron a ser de 33 días por año con tope de 24 mensualidades. Aún se dan muchos casos en los cuales un trabajador, evidentemente con una trayectoria larga en la empresa, tiene periodos trabajados de manera previa al 2012 y periodos trabajados con posterioridad al 2012. Por tanto, a la hora de calcular la indemnización por despido improcedente que abarca ambos periodos, pues hay que recoger los dos tipos de indemnizaciones. En el apartado en el que explicamos las indemnizaciones recogemos este caso y lo podéis ver con más detalle. Pues bien, la empresa es condenada o bien a indemnizar al trabajador con esta cantidad que os acabo de comentar, o, por otro lado, a que lo readmita y en ese caso deberá también de pagarle los salarios de tramitación, que son todos aquellos que el trabajador ha dejado de percibir desde que se produjo el despido hasta la sentencia que determina que ha sido improcedente. Evidentemente, en muchos casos, como os digo, pasa bastante tiempo hasta que se celebra el juicio, los salarios de tramitación pueden ser, en fin, bastante cuantiosos, con lo cual la gran mayoría de empresas suelen optar por pagar la indemnización y no readmiten al trabajador.
La decisión de optar entre readmitir al trabajador o proseguir con el despido haciendo frente a la indemnización es una decisión que depende de la empresa, con la excepción de que el trabajador despedido sea representante sindical. En ese caso, el derecho a optar lo tiene el trabajador y no la empresa, pero solamente en ese caso. Y por último, tenemos el caso de los despidos que se declaren como nulos. Mirad, un despido que se declare como nulo viene dado porque se ha demostrado que el despido se ha basado en razones discriminatorias. Razones discriminatorias de todo tipo, por razón de raza, de sexo, de condición política, afiliación sindicato, situación de maternidad, etcétera. Os comento las causas más comunes afectadas por nulidad en los despidos. Fundamentalmente suelen darse por el despido de mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen una especial protección desde su embarazo, incluso su periodo de maternidad, y cualquier despido, evidentemente, que no se base en unas razones objetivas, se declarará nulo. También, por ejemplo, aquellos trabajadores que se han reincorporado tras solicitar una reducción de jornada o permisos o excedencia, también en muchísimas ocasiones, si se demuestra que el despido está fundamentado en esa situación, también se declarará nulo. Y también suelen darse la nulidad en los despidos cuando se demuestre que el despido se ha basado en la actividad sindical de los trabajadores. Ese tipo de situaciones son las más habituales en los despidos nulos. Bueno, deciros también que evidentemente tanto un trabajador representante sindical como una mujer embarazada, etcétera, pueden ser despedidos sin que sea nulo si cometen algún tipo de falta que sea sancionada con el despido, cualquier despido disciplinario. Es decir, el hecho de que seas representante sindical no te da bula para que, por ejemplo, pues no sé, o puedas cometer un hurto en la empresa, etcétera. En esos casos, evidentemente, tu despido será más que justificado. Bueno, a grandes rasgos, un poco, aquí os he comentado pues las situaciones y el proceso que hemos de seguir para impugnar un despido laboral. Junto a estos esquemas y el desarrollo que realizamos en el tema, también os he adjuntado pues documentación real en la que podéis ver pues una papeleta de conciliación real, actas de conciliación con todos los supuestos, con avenencia, sin avenencia, celebrada sin efecto, y también tenéis algún escrito de demanda, incluso alguna sentencia, todos documentos reales para que os puedan dar un poco pues una visión más práctica de todo el caso. Como os digo, es un asunto importante, puesto que está sujeto a plazos muy precisos, a formalismos y requisitos muy concretos, y el que podamos fallar en alguno de ellos puede llevar aparejadas consecuencias muy serias en cuanto pues a la posible indemnización, posible readmisión, etcétera. Así que es un tema que creo que es interesante. Espero que os haya servido de utilidad, que os haya podido dar un poco, os haya aclarado un poco todos los pasos y las posibles consecuencias de cada uno de ellos, y es lo que he pretendido. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra atención.